Buenas, buenas, estamos en un episodio más de tu podcast Abriendo Caminos. El día de hoy les traemos una historia muy bonita. Por ahí me la contaron, una de mis tías me contó la historia y me dijo ella, te tengo una historia para tu podcast, y pues a nosotros nos pareció súper bonita, súper interesante, y nosotros se las traemos el día de hoy a ustedes y esperemos que les guste la historia que tenemos el día de hoy. Tenemos con nosotros a Dora Egdelia Manzanares, ¿verdad? Así mismo. Ella nos tiene una historia muy bonita, y primero quisiera pues agradecerle por haber aceptado estar con nosotros en este podcast que está iniciando, y por contarnos pues esa historia que usted tiene. Pues para empezar, háblenos un poco sobre usted. No, bueno, primeramente agradecerles a ustedes, ¿verdad? Por este bonito espacio y pues mi nombre es Doretelia Manzanares Benavides, pues estiliana, 100%, hija de don Alejandro Manzanares y de doña Rosalina Benavides, definitivamente. Usted es maestra en Nicaragua, bueno, porque después nos va a contar bien cómo fue que estudió lo otro, pero en Nicaragua usted era maestra. Sí, yo entré a la normal a la edad de 16 años a estudiar el cuarto año de bachillerato diversificado para sacar bachiller y maestra a la vez. Me gradué en 1980. Fue una graduación muy, pero muy especial porque fue en tiempos de guerra, y nosotros le llamamos a esa generación única, a esa generación de maestros normalistas, porque estaba como llena de muchos episodios interesantes de la vida histórica de Nicaragua, de la vida cultural, de la vida política, de la vida económica del país. Entonces nosotros nos graduamos en 1980, como les dije, el año de la Cruzada Nacional de Alfabetización. Incluso la cruzada fue nuestro primer año de servicio como maestras. Y ya regresando nosotros de los lugares que nos asignaron, ¿verdad? Y yo pues alfabeticé en Huihuilí, en uno de los lugares más remotos de Nicaragua. Después de concluir con la cruzada, pues ya era nuestro primer año de trabajo formal como maestra, muy jovencita, pues a la edad de 19 años. Empezamos nosotros a trabajar en las zonas rurales. Fue muy bonitas esas experiencias porque independientemente que soy hija de campesinos, vivíamos en la ciudad, ¿verdad? Vivíamos en los lugares campesinos alrededor de Estelí, como quien dice, Limón, La Chácara, lugares así cercanos a la ciudad. Pero irnos a montañar a esos lugares fue una experiencia hermosa que no la habíamos vivido nosotros. Entonces, que nos enseñó muchísimo. Incluso creo que ahí fue donde descubrimos que nuestra pasión era enseñar. Nuestra pasión era ayudar a esa gente que necesitaban ayuda de nosotros, ¿verdad? Y luego pues ya comenzamos nuestra vida de adultos, ya, ¿verdad? Aunque éramos maestros jóvenes, ya nuestra vida de adultos, de responsabilidad en una escuela que te asignan y con una comunidad que te demanda, ¿verdad? Pero también con una comunidad que te daba mucho apoyo. Y así comenzamos, pues aquí trabajé yo en Nicaragua 13 años. En el magisterio. Sí, en el magisterio del 80 al 93, que fue la fecha pues que yo emigré para los Estados Unidos. Sí. Entonces, bueno, ¿en qué momento fue que conoció al papá de su hijo? Bueno, que esa es la historia medular aquí. Bueno, y el hecho de que haya conocido al papá de mi hijo, yo creo que no fue tanto lo importante en mi vida. No, el hijo, sí. Sí, porque mira, como jóvenes, ¿verdad? Siempre tenemos una persona que compartimos esos momentos de juventud bonitos. La verdad que yo tuve un noviazgo muy bonito, muy sano, muy pues a mi edad, y en los 80 era. ¿Cuántos años tenía usted cuando lo conoció? Igual tenía 19 años. Tenía 19 años porque fue a raíz de que empezó la Cruzada Nacional de Alfabetización.
Yo tuve a mi hijo como madre soltera. Mi segunda hija también, el hijo mayor, y la niña segunda, que solo son 1 año, 18 meses separados de edad, ¿verdad? Y fueron experiencias bonitas. La verdad que yo no puedo decir algo negativo porque no, me quedó lo más preciado. Pero en su momento también yo viví ese noviazgo bonito, hermoso. O sea, las cosas no tienen que ser blanco o negro. Sí, exactamente, o que esa tenía que ser mi experiencia única. No, como jóvenes uno está experimentando muchos cambios en gustos y en sabores y en todo, ¿verdad? Así es. Entonces, sí, me quedé con mis 2 hijos, ¿verdad? Y pues los crié como mamá soltera, como les dije, y pues yo era una profesional ya cuando tuve a mis hijos. Ya trabajaba, ya ganaba para ellos. Bueno, cuando tuvo a su segunda hija, fue que se separó del papá de ellos. ¿Así fue? No, la historia sí fue diferente. Sí, son historias muy diferentes. Yo tuve a mi primer hijo, ¿verdad? Como te dije, fue una experiencia hermosa, tu primer hijo, y bueno, tienes miedo. Desde antes sabía que yo ya era mamá soltera, porque nunca fue una relación que fuera sólida, ¿verdad? No, nada, simple y sencillamente un tiempo con una pareja de novio, inmaduros los dos, ¿me entiendes? Entonces usted ya sabía que iba a criar a No, su hijo definitivamente eso yo ya lo sabía, y también tuve a mi segunda igual, preparada que iban a ser únicamente míos. Suyo. Sí, o sea, nunca tuve una pareja como a mi espalda echándome la mano, así no. Fueron experiencias así comunes y corrientes de muchos jóvenes, ¿verdad? De ese tiempo, de ahora y de siempre. Bueno, entonces tuvo a su hijo. ¿Cómo fue ese proceso cuando se enteró que estaba embarazada? Porque él es el mayor, ¿verdad? Sí. No, pues eso fue una cosa increíble. Andamos de novios. Nosotros salíamos, teníamos muy buenos momentos, bonitos, hermosos. Y yo me enteré que estaba embarazada cuando tenía 2 meses. Y pues asustados los dos, ¿verdad? Asustados los dos. Yo creo que el susto mío era con mi familia. Claro. Porque independientemente que yo era una de las mayores, la única profesional en mi familia, la segunda mano de mi papá para toda la familia, independientemente de todo eso, yo sentía aquel respeto por mi familia, y además de eso, ellos confiaban tanto en mí para el ejemplo de los demás. Entonces todavía se daba ese tipo de fricciones, de hacer las cosas escondido, porque si se enteraban, incluso yo de joven también pues me tiraba mi cigarro, pero era escondido de mis papás. Y no era que tenía papá agresivo, jamás. Era simple y sencillamente respeto. Lo convencional, pues era lo convencional. Exactamente. Y todavía se da. Ajá, definitivamente. Entonces, cuando salgo embarazada de Yasser, así se llama mi hijo, bueno, en ese tiempo le puse Yasser porque la coyuntura. Entonces, cuando yo salgo embarazada de mi hijo y ya me doy cuenta que estoy embarazada, pues lo compartimos los dos con el papá, ¿verdad? Y fue como aquella nerviosismo, ¿verdad? Nunca optamos por no tenerlo. Simple y sencillamente cada quien lo tomó con esa responsabilidad, aún sabiendo, ¿verdad?, de que él no era una pareja que quisiera estar comprometido y responsable con su pareja. Pero sin embargo no tomamos pues decisiones negativas en ese momento, ni en ningún otro momento, ¿verdad? Cuando yo también, otra de las cosas que les quiero mencionar, por el mismo respeto a la familia, yo no decía que estaba embarazada. Yo estuve 6 meses embarazada y nadie sabía, o sea, mi familia no lo sabía.
No se notaba el embarazo. No se notaba, era bien pequeña la barriga, pero aparte de eso, a mí siempre me han gustado las blusas así flojas, ¿verdad? Y yo era bien flaquita, entonces, pues eso me disimulaba un poquito. Pero por alguna razón, el bebé también, yo creo que siente esa fricción. Yo eso es lo que digo. Sí, porque es una situación de estrés. De estrés. Porque no le dice, porque no lo vive plena, pues, el embarazo. Sí, porque fíjate que el día que yo comenté en mi casa que estaba embarazada tenía 6 meses. Bastante. Y sabes que al 6º mes que yo conté, mi barriga se creció como ustedes no tienen idea. Eso es algo que lo viví y lo cuento como experiencia porque así fue. Entonces ya fue vivir como más relajada, pues ellos me comprendieron, por supuesto, me apoyaron al máximo, mis hermanos. Había uno muy enojado. Estaba nerviosa cuando les dijo. Bueno, yo usé a una de mis amigas para que lo dijera, ¿verdad? Y pues fue como normal, porque ya mi hermana mayor, ya ella había salido embarazada. Ella había tenido una muy mala experiencia y la habíamos apoyado toditos. Y entonces yo recibí exactamente el mismo apoyo de mi hermana mayor. Pues y también porque pues ellos miraban, yo soy una persona independiente, siempre fui súper independiente, trabajaba, colaboraba con la casa, yo vivía con mis papás y yo pienso que eso ayudó mucho, ¿verdad? Porque me miraron que me entregué al trabajo, me entregué a mis estudios y luego ya con la segunda experiencia, pues fue una cosa ahí no planeada. Ya con la niña. Con la niña. Sin embargo, pues cuando tienes una relación, ya sabes que hay la probabilidad. Hay probabilidad. Entonces, pues sí, salí embarazada de mi segunda niña y me entregué de lleno y ahí sí lo conté. Desde el inicio. Desde el primer día ya me sentía como fuerte y como, pues no me dijeron nada y yo dije, aquí vamos con todo. Entonces, fue muy bonito mi segundo embarazo, ¿verdad? Independientemente igual, mamá soltera. Seguí yo luchando por mis 2 hijos sola, con el apoyo de mis papás, con el apoyo de todos mis hermanos, que fueron prácticamente los padres de mis hijos. Y crecieron llenísimos de amor, los 2. Tuve una hermana, la que me seguía, que falleció en un accidente, pero todos esos primeros años duros, cuando tienes a los niños pequeñitos, ella fue la segunda mamá de mis hijos. Ella tenía 3 hijos más los 2. Ella siempre decía que tenía 5 hijos. Entonces, ella era la ama de casa, la que se quedaba, la que los alistaba, la que les daba de comer, les lavaba y todo. Y yo era la de afuera, la que trabajaba. Entonces, nos apoyamos mutuamente las 2. Y pues sí, ya cuando ella fallece, pues los niños ya están más grandecitos. Ya mi mamá se viene de donde vivía del campo a la ciudad. Y fue ya que yo trabajaba y mi madre pues es la que se encargaba del cuidado de mis niños, mis hermanos, mis hermanas, me apoyaron mucho con eso. Y así fue transcurriendo su niñez llenos de amor, y es lo que digo que cuando los niños no les inculcas nada negativo contra sus papás y les das tanto amor y los haces tan seguros, ellos no sienten esa falta y ellos no sienten o sea, ese interés incluso por tener esa relación con papá. Entonces, eso fue surgiendo cuando ya ellos iban creciendo, ¿verdad? Que por supuesto ya ellos preguntan y ya pues no se les negaba toda la información que ellos querían, o sea, se les dio toda la información y ellos se involucraron de una u otra manera con la familia de sus papás, que ya también estaban casados y que ya ellos tenían su propia familia. Entonces ellos se integraron con esta familia y ha habido mucha armonía, realmente, ha habido mucha armonía. Sí, yo creo que uno de los errores comunes que cometemos a veces es como por protección de los niños, o mentimos o hablamos mal de esa otra persona para proteger. Yo pienso que la mayoría de la gente lo hace para proteger,
pero no es la forma más adecuada. Pues, o sea, no hay ni que envenenarles el corazoncito, ni tampoco crearles una ilusión que no, claro, que claro. falsa, pues, de que va a venir, Sí. de que te va, tampoco. Pues, yo pienso que hay que hablarles con la verdad, como usted dice, darle la información que ellos requieran. Sí. Y no hablarles mal. Yo pienso que esa Sí. es una de las Y, cosas clave. y sabes qué, que hoy en día que ellos son adultos, que están casados, que tienen su propia familia, ellos, yo me doy cuenta cómo el grado de entendimiento que han tenido ellos. O sea, han tenido un grado de entendimiento a tal grado de que ellos están muy orgullosos de su mamá, ¿verdad? Están muy orgullosos en ese sentido, que se empaparon de tanto amor y, y son muy solidarios con todo mundo. Entonces digo, eso es muy hermoso, porque Sí. no les creaste eso de negativismo, de resentimientos y de amarguras y de que el hijo y que reclame y que por qué mi papá se fue y que por qué no tengo papá y que por qué dónde está y que por qué a unos hijos sí, a otros no. Eso no se ve en mis hijos jamás. Sí, porque al final si uno les mete la parte negativa, ellos se crían con esa negatividad como que fue que hubo un rechazo de parte de. Sí, sí. Y yo pienso que no es así, sino que explicar que ellos no tuvieron nada que ver con que esa persona tomara la decisión pues de no ser parte de su vida. Eso Sí, no tiene nada que ver con exacto, ellos, exacto. simplemente hay gente que. Y yo creo que ellos desde chiquitos, ¿sabes qué? Me iban viendo esa modernidad hasta cierta manera, ¿verdad? Porque yo nunca anduve como que es que tienes que aceptar a este hijo o es que tienes que estar cerca, si Ajá. quieres verlo, o restringiendo también que los miraran a ellos, no. Eso se fue dando así, paulatinamente, con normalidad, Sí, sin al final era malicia. responsabilidad del acercarse o no. Sí, exacto. Entonces se fue dando y se fue dando. Yo creo que en eso ellos no guardan absolutamente nada de indiferencia, ni rencor, ni mucho menos resentimiento por mí o por ellos, no. Ellos han asumido muy maduramente todo, normal, bien normal. Qué bueno. Sí. ¿En qué momento, qué edad tenía su hijo cuando usted supo sobre la condición? Bueno, cuando Yasser tenía 9 meses, aún yo pues solo lo tenía él. Era un bebé tan querido, pues yo creo que el mismo cariño que yo recibía de mi familia y de todo mundo que me conocía, ese niño lo absorbió todito. Entonces era un niño súper, súper feliz desde bebé. Entonces, pues eso me di cuenta cuando llamas a un bebé y lo llamas y le dices, Yasser, ven, vamos, papi, ¿quieres? O lo que sea. Estaba bebecito, pues desde bebecito. Cuando está chiquito, no echas de ver porque ellos se mueven por estímulos. Claro. ¿Verdad? Entonces es difícil saber si el niño oye o no. Y aquí pues no se dan ese tipo de exámenes en aquellos tiempos, ¿verdad? Tal vez ahora ya hay más condiciones para hacerlo. Pero en aquellos tiempos no, estamos en tiempo de guerra, todavía en el 82 que nació mi hijo. Entonces, eh, él normal, se reía, volteaba a ver y todo, ¿verdad? Era súper dulce, muy Había cariñoso. reciprocidad social. Sí, entonces a veces él atendía por estímulo algunas cosas, entonces no estás pensando que es sordo, jamás. Fue cuando tenía 9 meses, que ya estaba grandecito, era para que él balbuceara palabras y era para que él repitiera cosas o pidiera por lo menos con Aproximación. sílabas o algunos sonidos parecidos a los nombres de las palabras, ¿verdad? Y resulta que él no me atendía. Tal vez alguien lo tenía cargando y lo llamabas y no atendía. O sea, tenías que irle a dar la vuelta o jugabas el escondido por aquí, por allá, pero no te atendía. Entonces, empecé yo con la duda de que tal Que vez algo tuviera pasaba. en algún oído algún grado de dificultad. Y, y cuando ya pasó la prueba de tal vez de un mes de estarlo observando y observando, eh, fue cuando lo llevé donde Chemita Briones y él fue el que me le hizo una audiometría.
y él fue el que determinó que tenía sordera, que estaba sordo de ambos oídos, que tenía, bueno, que tenía restos de audición en uno. Él no lo descubrió, me lo descubrieron en Managua, pero ya fue cuando pues vino aquel bajón de ánimo, a ver qué se hacía, a pensar en cómo ibas a prepararle la vida a este niño que no escuchaba. ¿Cómo se sentía usted? Fíjate que me dio mucha tristeza, me dio ese sentimiento de pensar en lo que no había ocurrido, ¿verdad? Yo me adelanté al acontecimiento, al futuro. Este niño no va a oír, o sea, para jugar sus juegos, cómo los va a escuchar, ir a una piñata. Pero fíjate que fue como de repente me dio eso. Ya después, poquito a poquito, gradualmente, fui como aceptando que él tenía esa condición, que ya iba 1 añito, 2 añitos, y yo lo llevaba muy constante a Managua, a Los Pipitos, que se acababa de fundar el programa este de niños sordos, y donde él recibía muchísima buena atención. Él era tan cariñoso, él se ganó el corazón de todo el mundo, ¿okay? Luego ya me le hacían sus audiometrías con sus audífonos, a veces se los quitaba, nunca le gustaron los audífonos. En momentos los usaba. Y empezar a quererlo así. Entonces ya toda mi familia, ¿qué es lo que comenzó? A aprender a hablarle en señas, en señas, como te dijera, improvisadas, ¿verdad? No el lenguaje de señas no formal, no técnico, sino un lenguaje propio. Normal, ven a comer y cosas así, ¿verdad? Entonces, así pasó él por pues toda su etapa de infancia. ¿Verdad? Cuando usted le dijo a su familia el diagnóstico. Fíjate que, mira, eso como que no era tan impactante para las familias. O sea, es que yo creo que pasaban tantas cosas, tanto en mi familia como en esa época de guerra, que eso no era una cosa como muy grave. Muy grave. O sea, el niño estaba bien físicamente. Físicamente era el niño más saludable, el niño más feliz. Entonces, el ser sordo tampoco fue como que impactó a todo el mundo así, no. No lo vieron como una limitante, como... No, empezaron a mimarlo demasiado. Eso. Demasiado mimado y a dejar a mi hija a un lado. Pero fíjate que eso lo hicimos todos, porque la atención la requería el niño. 100%. Y la niña fue desarrollando su edad bien independiente. O sea, era la que tenía que ponerse su ropa ella solita, al otro atenderlo en alguna de las cosas que él solito no podía hacer. Entonces, se fue dando eso hasta cierto parte normal, ¿verdad? Porque, como te digo, en otras cosas era muy sano. Y ya llegaron a la edad de la escuela, a los 6 años. Indira, mi hija, pues a kinder, normal, ¿verdad? Y mi hijo, pues a la escuela especial. Ahí él inició su primer grado en la escuela especial. Aquí en Nicaragua, igual también cuando se fundó la escuela especial, en Estelí. Yo trabajé un tiempo ahí. ¿De veras? Sí, él enamoradísimo de su escuela, ¿verdad? Pero era otra de las cosas, igual por las limitantes económicas de los centros de estudios especializados en el 80, en los 80, mi hijo tenía que compartir salón con niños con síndrome de Down, con niños con alguna deficiencia física. Y ahora no. Y como ahora tienen su aula. Exactamente. Entonces, él se inició en esas aulas, ¿ok? Donde habían niños de todo. Pero como él se sentía normal, guapo. Sí, intelectualmente. Sí, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él venía a la casa remedando a los otros niños. O sea, él venía haciendo como si era rentito y como eso. Entonces fue donde pusimos cuidado nosotros y dijimos, no, esto no puede estar pasando. O sea, aprendizaje por imitación. Exacto. Entonces, ya nosotros nos involucramos más en la escuela y se estuvo él, creo que fueron 3 o 4 años en la escuela especial, o 5 años creo que estuvo.
ya iban mejorando las condiciones en la escuela, ¿verdad? Ya había más padres involucrados también. Y él iba avanzando en la parte académica. Y él iba avanzando en la parte académica porque ya había más especialidad para él. ¿Y había un maestro sordo? Había un maestro de lenguaje de señas. La maestra que tuvo él, la primera maestra, sabía el lenguaje de señas, no era sorda. Y ella le daba la clase a ese grupito de varios niños, ¿verdad? Y así fue transcurriendo, pues todo, ¿verdad? Hasta cierta parte normal. Aquí tenía sus otros primitos, los hijos de mi hermana. Mi hermana fallece y ellos quedan todos unidos. Pues su papá se vuelve a casar, el esposo de mi hermana, y se llevan los niños para El Salvador. Y mis hijos sufrieron por eso. Bueno, todos nosotros. El duelo de la separación. El duelo de la separación, pero pues igual fueron criándose y creciendo. Yo me fui a los Estados Unidos cuando ellos tenían 8 y 9 añitos, ¿verdad? 8 y 9 añitos cuando yo me fui. Y pues aquí viene la otra parte de la historia. ¿Usted se fue a Estados Unidos mojada? Mojada le llamamos nosotros. ¿Cómo fue? No. Les voy a contar la historia cómo me fui. O sea, en esos tiempos de los 80, lo que menos se me ocurría por mi vida era irme para Estados Unidos. O sea, ni siquiera lo consideraba pues como un sueño. Porque en primera no tenía interés, ¿verdad? Y en segundo lugar, dejar a tus hijos. O sea, mojada no me iba a ir con mis niños. O sea, es que no estaba en mis planes. Es que esa idea ni siquiera existía en mi mente. Pero se dio un evento bien particular. Yo estaba trabajando en el Instituto Nacional. Ahí fue que trabajé con... ¿En el INFLE? Sí. ¿Ahí también trabajé? Sí, ahí trabajé yo con... No soy maestra, ¿verdad? Pero yo soy psicóloga, entonces trabajé en las dos escuelas como psicóloga. Ah, mira, qué interesante. Sí, yo trabajé en el Nacional en el año 89. Empecé en el Nacional, trabajé 89, 90, 91 y 92. En 92 salí, yo daba ciencias sociales porque yo también fui a la universidad. Ya cuando tenía... la licenciatura. Sí, cuando estaba embarazada de mi hija, yo empecé mi carrera de licenciatura en el CURM, que en ese tiempo, Ciencias Sociales, pero después me cambié a la especialidad de Historia. O sea, me quedé solamente con Historia. Y ya me fui a trabajar al Nacional. Yo me gradué de la universidad en el 89, ¿verdad? Con mi licenciatura en Ciencias Sociales, mención en Historia. Y empecé a trabajar en el Nacional. Y allí, bueno, cuando en el 92 estaba de visita por acá una tía que vive en los Estados Unidos, la única que emigró a los Estados Unidos, toda mi familia era ella. De esas tías, ¿verdad? Que vienen y que uno las espera cuando vienen de visita y que las llegas a querer y a ver como un modelo a seguir, porque también ella fue maestra, ella también se fue pues para los Estados Unidos y se separó de la familia que ella tanto amaba y esas cosas, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que ella me ofreció una oportunidad para irme a Costa Rica, siendo yo maestra aquí, ¿verdad? Siendo yo maestra en ese año, yo ganaba alrededor de unos $130 al mes en Córdoba. Y ella me dice, fíjate, me dice que tengo una amiga en Costa Rica que está buscando a alguien que le trabaje en su tienda. Y ella paga, me dice, 300 al mes. Y yo pensé en vos, me dice, ¿qué te parece? Me dice, si empezás a pensarla. Y se me hacía bien difícil, aunque fuera en Costa Rica, yo lo miraba como que era en otro mundo. Pero luego de que te comienzan a decir, mira que Costa Rica está al otro lado, si no te gusta te regresás, puedes pedir un permiso al Ministerio de Educación, probar un mes allá, si no te gusta te regresas y te dan tu plaza, normal. Y me alboroto, ¿verdad? De que digo, bueno, dejo a mis hijos aquí, me voy a probar allá. Pensando todo eso, lo hice pensando en mi hijo, ¿ok? Si alguna vez yo pensé salir de Nicaragua para luchar, era por mi hijo. Ni siquiera para que recibiera atención. Para que él recibiera, porque yo soñaba con que él tuviera un implante de córnea, qué sé yo cómo le llaman, no sé. Eso como que yo siempre tuve esa
fantasía, ¿verdad? De ver la posibilidad que él tuviera, que volviera a escuchar. Eso es lo que me movió a irme a Costa Rica. Entonces, hago todos los pasos que me dijeron, el pasaporte, me manda la señora para el pasaporte incluso, para que yo dejara mensualidad de aquí para mis hijos. O sea, me la puso en bandeja de plata, ¿verdad? Y yo dije, yo me voy a luchar y ya probar, y si no, pues yo me regreso. La frontera está ahí nomás, me lo planteé así como para no preocuparme tanto. Y fíjate que cuando ya tenía yo todo listo, todo listo, me dice mi misma tía, Dora me dice, ¿y si vas a probar la visa a Estados Unidos? Me dice, ya tienes el pasaporte. Y yo nunca, bueno, sí había tenido pasaporte nicaragüense. También tuve un viaje a Alemania con unos niños, con unos estudiantes. Y bueno, la cosa es que dije, vamos a probar la visa. Me dice mi tía, te voy a hacer una... Ella vivía allá, ¿verdad? Yo tenía un negocito allá. Y me dice, te hago la carta de invitación. Me dice que vas de vacaciones, que vas, pues a darte un tiempo. Y digo, ay, a Estados Unidos, no, o sea, eso es lejos. Tanto tiempo, ¿verdad? Separada. No voy a ir por 15 días o por un mes y regresarme. Entonces, pero siempre hay quien te está haciendo el panorama de diferente manera y uno se convence y decís, ok, vamos a tratarlo, pues. Me fui a la embajada. Eran aquellos tiempos en que te ibas de madrugada para ir a hacer la fila. Mira, en esa fila había mucha gente rezando para que le dieran la visa. Yo rezaba para que no me la dieran. Te lo juro, mira, sí, yo pues le pedía mucho a Dios que no me la dieran, porque sentía como esa mezcla, como la mezcla de querer ir, wow, ahí hay más oportunidades todavía para mi hijo, ¿verdad? Pero la distancia es más grande. Yo también estaba súper enamorada de mi país, ¿me entiendes? Claro. No, yo no quería irme, mi familia, todo se involucra, pues en el momentito todo se mete en un costal y decir, no puedo irme de aquí. Y fíjate que, bueno, la cosa es que voy y me dan la vista. Me dan la vista. Y dije, pues ya, me la dieron. Preparé todo el terreno aquí, mi hermana. Ya no estaba, que me cuidara a mis hijos como la segunda madre. Y dejé con dos de mis hermanas mayores a mis hijos. Me fui horriblemente, o sea, fue un trauma horroroso estando allá. El mes iba pasando, los meses iban pasando. Llegó 6 meses, que es lo que me daba de estadía a Estados Unidos. Cuando llegas te dan un permiso y te dicen, te vas a estar 6 meses, aunque tengas una visa de 10 años. Entonces, el marido de mi tía hizo una renovación porque yo me encontré un trabajito. Y ya a mí me habían quitado la plaza de aquí. Entonces, a mí ya me habían dejado fuera. Si yo regresaba a Nicaragua, tenía que comenzar de cero. ¿Okay? Entonces, dije, bueno. ¿En qué época? ¿En 90? En los 90, me fui en el 93, cuando estaba doña Violeta. Y pues me quitaron mi plaza. Yo me quedé allá trabajando y renové el permiso de estadía 6 meses a 1 año. Entonces me lo aprobaron. Y yo dije, bueno, estoy 1 año legal, lo trabajo, veo qué puedo hacer por mi hijo. Llegué y con la ilusión yo miraba aquel programa de Don Francisco. Y Sábado Gigante. Yo miraba que Don Francisco resolvía tantos problemas, que los niños de Perú, que le hicieron una operación de labios, no sé cuánto. Yo lo miraba eso y yo me visualizaba con mi hijo. Que le hicieran la operación en el Sí, oído. entonces yo le mandé 40,000 cartas a Don Francisco en las direcciones que yo conseguía de cualquier manera, o que la daban allí en Univisión, no sé cuál de los canales eran. Y le logré escribir varias cartas varias veces pidiendo, ¿verdad?, ayuda, que yo tenía un niño así.
dije yo sé que hay millones de gente que le están enviando cartas y deberán de priorizar. Pues hasta el día de hoy sigo esperando respuesta. Pero bueno, eso es entendible, ¿verdad? Hay miles de casos. Y tal vez el mío no era pues prioridad, porque mi hijo estaba con vida, estaba saludable, ¿me entiendes? Y la cosa es que se fue dando toda esa situación y no se dio, pues. Al año, cuando cumplo el año, yo ya estoy que me regreso y viene la parte emocional, la parte, mira, para esos 9 meses que pasé con permiso, o 10 meses, 11 meses. Trabajando, ¿sí? Trabajando duro. Yo igual empezaba a mandar para mis hijos, para mi familia, que se ayudaran, ¿verdad? Las posibilidades se agotaban de yo poder llevarme a mis hijos. ¿Usted siempre pensó en llevárselos a los dos? Nunca pensé en llevármelos, yo lo que pensaba era en regresarme. Ah, ya. Yo pensaba en regresarme. Sus planes eran regresar. En regresarme. Hubo una de las ocasiones en que yo dije, ¿sabes qué? Ya no logré nada, derrotada, como quien dice. Yo me regreso, pero ya después dije, ok, voy a ir, ya pasé un año, pasé 10 meses o 9 meses, no recuerdo cuánto, y me los pasé, voy a trabajar un ratito más para poder ver qué se puede hacer en Nicaragua por mi hijo, ¿ok? Esa era mi meta y me quedé. En ese año que me quedé y que ya mi permiso se venció, me quedé ilegal, conocí a mi marido, ¿verdad? Al que hoy es mi marido. Pero esa es otra historia interesantísima que creo que para otra entrevista, cómo lo conocí y cómo fue que se cruzó en mi camino, porque de lo que menos quería yo saber en Estados Unidos era de hombre. Yo para eso no, es que no se me no llevaba pensado realmente. No, usted iba enfocada en sí, su hijo. No, y sí, olvídate que tampoco era que como el enfoque 100%, pues también yo estaba bien joven, ¿me entiendes? O sea, a mí siempre me ha gustado divertirme, tener amigas, salir y esto y el otro, pero estoy con el dolor de no estar con mis hijos. Pero novio no pensaba. Pues. Pero el novio no pensaba ni en ningún tipo de formalidad ni nada por el estilo, ¿verdad? Y recuerdo que yo de Nueva York, porque yo me fui directo a Nueva York, allá vivía mi tía, yo viví con ella un tiempo y después con la familia con la que trabajaba, yo dormía. Luego esta familia se mudaron para otro lado y mi tía se vino para Nicaragua y allá yo no tenía con quién quedarme. Y había decidido quedarme un rato más y me fui para Miami. Ahí lo conocí. En Miami yo tenía una amiga muy buena, entonces yo estuve con ella, empecé a buscar trabajo ahí, eran condiciones horribles. Yo no tenía con quién platicar de mis ideales en Miami. Yo no tenía con quién platicar muchas cosas sobre mis hijos porque a nadie le interesaba. Y tuve un tiempo de soledad horrible en Miami, muy así. Entonces yo le trabajé a unos judíos, ¿verdad? Y mi amiga le trabajaba a otra familia en una ciudad de Florida que se llama Hollywood. Nosotros terminamos el viernes de trabajar y nos mirábamos en la estación del tren para irnos a Miami, porque en Miami nosotros, donde vivía mi amiga, ahí me quedaba yo con ella. Y en una ocasión que yo llamé a mi amiga para que nos viniéramos para Miami, entonces me contestó un señor. Y entonces me dice, no, me dice, aquí no hay ninguna Irela, me dice. Le digo yo, sí, este es el número de ella. No, me dice, te equivocaste. Ay, perdón, le digo yo. Y entonces ya me comenzó a hacer la plática ahí. Ah, tú no eres mexicana, ¿verdad? Me dice, tú tienes acento de centroamericana. Y dije yo, él es mexicano. Y este señor, ¿por qué es tan atrevido? Digo yo, porque si te equivocas solo decís ya perdón y ya, ¿verdad? La cosa es que fíjate que me está interrogando. Me está interrogando. Bueno, la cosa es que pasó ese episodio ya, le dije que era nicaragüense. Cuando le digo que era nicaragüense, el tipo comienza a decirme,
¿cómo que de Nicaragua, de la tierra de Sandino, de Rubén Darío, de él? Soy de aquí. Y entonces, o sea, dije yo, aquí donde no he tenido ni con quién hablar, porque era capaz de que me pelaran viva. Entonces, y sale con la música de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, que yo tengo todos esos discos. Dice, mira esa música de México, nosotros apoyamos mucho la revolución nicaragüense, y comienza a hablarme el tipo de todo lo de Nicaragua. Y dije yo, bueno, ya, nos despedimos. Eso fue un número equivocado. Y ya yo dejé de hablar, ya llamé a mi amiga, nos fuimos, se olvidó. A las 2 semanas me vuelve a llamar al número de mi trabajo, pero yo ni siquiera tenía teléfono. En ese tiempo no había ni celulares. ¿Y cómo lo consiguió? Con el número de la casa. Y ya ves que habían unas maquinitas que se grababa el número. Ajá, porque ni yo sabía que había. Se quedaba guardado, ¿no? Pero yo ni siquiera sabía, ¿ok? Entonces, cuando me vuelve a llamar, me dice, hola, sí, Leo, porque yo contestaba el teléfono de la casa. Entonces me dice, ¿te acuerdas de mí? Me dice el número equivocado. No, pero ¿quién le dio mi número? Yo bien enojada porque yo le oía voz de viejito, ¿verdad? Yo dije, este viejito rabo verde, ¿qué le pasa? La cosa es que me dice, no, ¿te acuerdas que llamaste a tu amiga? Me dice. Y bueno, la cosa es que sí, ¿verdad? Sí, pero yo no le di mi número. No, me dice, es que lo agarré, me dice, en el Caller ID. Y yo decía, ¿qué cosa es Caller ID? Como el identificador de llamadas. Sí, pero yo no sabía nada de inglés. La cosa es que ella me dice, no, pues el identificador de llamadas, me dice, ahí quedó tu número, te estoy llamando, ¿cómo está? Ya en esa segunda vez ya hablamos que yo tenía 2 hijos y que él había sido divorciado en Chicago y se había ido a vivir a Florida. Y ella me dice, estoy contentísimo, me dice, porque van a ir a pasar las vacaciones mis hijos conmigo y te quería invitar que fuéramos a Orlando y todo ese rollo. Entonces le digo, no, yo mientras no tenga mis hijos conmigo, no voy para ninguna. Y así hablé con él por 3 meses, por teléfono nada más. Sin verse. Sin vernos. Hasta que un día lo invité donde mi amiga, con sus niños. Estuvimos allí, les hice tacos nicaragüenses. Que dice él que son los tacos embrujados, porque se los hice como ni siquiera ahora que conoce a los nicaragüenses, me dice, lo que me hiciste en aquella vez nada que ver con los de nicaragüenses. Ahí se enamoró. Y entonces empezamos ya a hablar más seguido, y ya sus hijos se regresaron a Chicago con su mamá. Yo me fui para Nueva York de nuevo con mi tía. Él se fue detrás de mí. Nos casamos ese año y pues era la oportunidad de tener papeles. Me dice, eso es una interesada. Mira, sí había interés. ¿Para qué te voy a decir que no? Sí. Soy honesta. Sí, pero también yo creo que hubo esa atracción de ideas, de pensamiento de familia, de ser tan querendón con sus hijos. Eso me llamó mucho la atención, de que siempre me estaba preguntando por los míos y dándome mucho ánimo. Todo eso sumó. Nos casamos en el 95. Desde entonces estamos casados. Y ya fue que ya empecé yo me fui quedando más tiempo, por supuesto, todos esos años. O sea, fueron 6 años para que a mí me salieran mis papeles y poder llamar a mis hijos. Que también. ¿Cuántos años tenían los muchachos cuando se los llevó? Tenía 15 la niña y 16 el varón. Okay. Sí, cuando me fui tenían 9 y 11 iba a cumplir el niño y 9 mi hija. Esa era la que tenía. Y ya me los pude llevar, ¿verdad? Yasser, el niño con audición limitada, él se integró inmediatamente y ya iba en edad de niño de escuela secundaria. ¿Y asistió a una secundaria regular? No, bueno, allá les hacen diagnósticos, ¿verdad? Entonces le hicieron su diagnóstico, pues lo integraron a la escuela, a una escuela secundaria donde había departamento de sordos mudos, y ahí él inició su secundaria, muy exitosa, porque en el primer año aprendió el lenguaje de señas americano, pero con fluidez increíble. Y se adaptaron muy rápido a la cultura de allá, a los fríos, a las celebraciones y todo. Él más rápido. El lenguaje de señas de Estados Unidos difiere con claro, difiere porque por inglés, en algunas frases generales no, ¿verdad? Estoy con hambre, esas cosas se dicen igual.
cuando son frases. Sí, porque hay unas cosas que son generales, son como palabras complejas. Exacto, pero cuando son palabras, por ejemplo, mujer, aquí lo haces con la M para abajo. Ajá, en inglés es woman, entonces, entonces hay mucha diferencia, ¿verdad? Y habla también lenguaje de señas español. Sí, también igual, ajá. Y pues lo que sí perdió él su escritura en español, nada más hace escritura en inglés. Solo en inglés. Puro inglés los textos de él. O sea, por supuesto que lee en español, los traducen, ellos tienen miles de maneras de comunicarse. Él puede llamar a mi papá ahorita a su teléfono y él está hablando como con mi papá normal, como si él hablara, pero él está con el teléfono en la cámara, haciéndole la seña a la cámara. Y la cámara, el traductor de la cámara manda el mensaje a mi papá en el idioma de mi papá, en español. Ya. Ajá. Sí, entonces él tiene una comunicación conmigo, yo creo que el doble de la que tiene mi hija. Como le digo yo, o sea, le digo, Negrita, no me has llamado, ya se me ha llamado 3 veces esta semana. Ay, mami, me dice, pues que hacer, dice como que tiene más tiempo libre. Le digo, no, le digo yo, él siempre me está llamando y no le digo, parece que aquí la que no habla sos vos, le digo yo, te voy a poner un audífono. Pero entonces él entró a secundaria. Él entró a secundaria. Iba para secundaria. Los dos entraron a secundaria. ¿Y estando aquí fue a la primaria regular o siempre en la escuela especial? En la escuela especial, todo el tiempo en la escuela especial, sí. Hasta mira, hubo... Sí, porque en ese tiempo no había como mucha... no había educación inclusiva, pues. No había. Era lo que había, ¿me entiendes? Exacto. Era lo que había, o sea, se aprovechó lo que había, realmente. Sí, ahora hay intérprete. Y vieras qué bonito que ahora que él viene de visita como papá, con su familia, él no deja de visitar su escuela. En la escuela especial. Él hace unas fiestas en la escuela y les trae sus cosas a los muchachos, hacen comedera. Él le prepara las comidas, las lleva y ese día comen los niños de la comida que él lleva. Entonces, no viene todos los años, viene a veces un año, el otro año no, así, porque tal vez tienen otro viaje a otro lado. Entonces, pero ellos se sienten muy nicaragüenses, los dos ellos. Aman a su país, aman a su familia y es que estaban grandecitos ya también. Exacto. Entonces ahí estudió secundaria. Ahí estudió secundaria. Bueno, el proceso fue bien difícil. Difícil. O sea, fue una integración con muchísimas espinas. O sea, porque, mira, hay mucha discriminación, ¿verdad? En el sentido de aquí y allá, de los niños sordos. Por la condición. Sí, por la condición. Hay mucha discriminación, hay mucho bullying y todo eso, ¿verdad? Y allá también por ser nicas también. Y y los muchachos también de la misma comunidad sordomuda, porque ellos no tienen como esa información más general de otra gente que está leyendo, que está viendo, que está escuchando. Ellos también piensan que son únicos, o sea, que todos tienen que ser como ellos. O sea, hay alguna condición que también ellos no les favorece para interactuar con otros, ¿verdad? Okay. A ellos también se les discrimina mucho las demás comunidades. Entonces, tienen dobles retos, el estar aprendiendo cosas nuevas con la limitante que tienen en sociedades que son pues bastante complejas, ¿verdad? Pero aún así se logró integrar bien rápido. Fíjate que a él lo pasaron estando estudiando en la escuela de secundaria, él también se integró a un colegio de técnico de 2 años, salió bachiller y técnico a la vez. Allá. Entonces, cuando estaba en el colegio técnico, él hizo un proyecto de calefacción en madera. ¿El técnico en qué era? En madera. Ajá. En madera. Entonces, habían diferentes modalidades. La de él era de madera, de
trabajos finos, pero también de proyectos interesantes que hacían con la madera. Entonces, él participó en una modalidad de habilidades en Estados Unidos, que los estudiantes hacen proyectos de electricidad, de tecnología, de maderas, de construcción, de enfermería, de muchas modalidades. Uh-huh. Entonces, él hizo uno bien interesante y él ganó el primer lugar en el estado de Illinois, que es donde he vivido yo mis últimos años. Y fíjate que él ganó al estado de Illinois, lo ganó. ¿Y él solo lo hizo? Sí, habían muchos muchachos, ¿verdad? Pero él ganó, y entre todos hicieron la competencia y ganó él, de todo el estado. Luego él fue a competir a nivel nacional. Era el que representaba a ese estado a nivel nacional, el único sordomudo. Y pues sí, se llevó un 10º lugar, que no está mal, porque eran está mal, era todo el 51 país. Estados de Estados Unidos, eran 51 en representación, y él agarró el 10, entonces es un triunfador. Así es. Eso fue en el 2004 que se graduó. Uh-huh. Y desde el 2000 él trabaja en una farmacia. Él es el que quita los productos, si están vencidos, los cambia, lleva ese conteo y cosas así. Y tiene un trabajito extra ahí, ¿verdad? Pero ha logrado estabilizar, mire, a tener un hogar muy estable. Está casado. Está casado, se casó con una de sus compañeras de la escuela que también es sordomuda, nacida en los Estados Unidos, de padres mexicanos. Uh-huh. Y ella es muy buena mamá, ¿verdad? Tiene un carácter bastante fuerte. Sí, tienen 3. Y los 3 hablan y no, ellos, el mayorcito ha sido el intérprete de sus papás desde que tenía 1 añito. Ellos hablan lenguaje de señas. Sí, también. Perfectamente. Desde que nacen ellos se integran con sus hijos. Okay. ¿Verdad? Entonces ellos hablan inglés y el lenguaje de señas. Entonces están en la escuela, son muchachos que están en todo, los involucran en todo, en música, danza, natación, gimnasia, de todo lo que haya por aprender, ellos involucran a sus hijos. Es que son una familia ejemplar. Él conoció a la esposa en secundaria. En secundaria, en la escuela, sí, en secundaria, en la escuela. ¿Y estudió en la universidad? También ella sacó un técnico. ¿Los dos? Los dos. Uh-huh. Okay. Los dos estudiaron un técnico de diferente. Sí, de diferente. Ella era como de mercadotecnia y él de madera. Uh-huh. Pero nunca trabajó en eso. Uh-huh. No. Él trabajó en esa farmacia y ahí se quedó, trabajando en la farmacia. Uh-huh. Entonces, pues, ahí están, luchando. ¿Y ella en qué trabaja? Ella no trabaja, pues, con 3 niños. Ellos querían tener 5 niños. ¿Ah? ¿Cuántos años tiene? El mayor tiene 10 años, la niña 8 y la más chiquita 3. ¿Cómo él sintió todo el proceso desde que supo pues de su condición? ¿Usted le explicó en algún momento qué era lo que sucedía con él? ¿Cómo fue? Bueno, fíjate que, mira, como estaba tan chiquito cuando yo le descubrí eso, uh-huh. Tenía 9 meses. Uh-huh. Tenía 9 meses, ¿verdad? Entonces, él fue creciendo y creciendo y por supuesto, en ese crecimiento de él, de los 2 añitos a los 9 años, ¿verdad? Él se va adaptando, pero a la vez va cuestionando cositas, correcto, ¿verdad? Va cuestionando, que no las expresa de una manera abierta, pero también nosotros nos tomábamos ese tiempo en explicarle, ¿verdad? Que hay muchos niños que no podían oír, que hay niños que no pueden ver, uh-huh. Que hay niños que no pueden caminar, que hay niños que tienen otras condiciones. Ustedes les iban explicando lo que pasaba. Y fíjate que, bueno, yo sufría mucho, especialmente cuando lo llevaba a los cumpleaños y que él pasaba a reventar la piñata o sus propias piñatas de él, de sus cumpleaños. Entonces, cuando le decíamos, arriba, arriba, y que él no te iba a oír. No, pero mira, el tacto que él tenía lo hacía funcionar mejor que los niños que oían. Sí, porque seguramente miraba la piñata para que arriba no tuvo dificultad, pero uno como mamá estás pensando en que ese niño está sufriendo porque no oye.
Y no, él le atinaba siempre a la piñata y era quien reventaba las piñatas, o sea. ¿Alguna vez le preguntó a él si sufría él por su condición? Fíjate que nunca le pregunté, yo lo asumí, que sufría. Que él sufría. Y entonces, sufría por y yo sufría por eso. Entonces, cuando se me acabó el sufrimiento, cuando él llegó a Estados Unidos, él tuvo una serie de exámenes que les hacen y le hicieron un test emocional y un test del cerebro y de psicología y de todo. Le hicieron muchísimos tests antes de entrar a la escuela especial. La maestra siempre me miraba que yo estaba llorando. Yo no lloraba delante de él, pero, o sea, se me partía el alma porque también cuando ellos llegaron a Estados Unidos, o sea, fue una cosa, la verdad, impactante para mí, de verlos crecidos, sí, ¿verdad? claro, De verlos grandes. Los dejó grandes, a una edad chiquita. de saber que me había perdido todo ese crecimiento de ellos, y cada día que no los tenía yo sufría porque yo decía, tendrán frío, tendrán calor, independientemente que los tenía con mis hermanas, que los amaban, los cuidaban, los protegían, nunca les inculcaron nada negativo de su mamá, al contrario, siempre le decían, tu mamá está luchando allá por ustedes. Y eso nunca, no hubo ese rompimiento fuerte. Yo pienso que sí, debe de existir algún dolor de ellos, ¿verdad? Que lo cargan todavía. Por los años que no Por los años que no estuve, sí. Y porque, por ejemplo, mi hija es como más, menos dulce. Tiene una textura, ella como que es muy, muy fuerte y muy independiente y no le gusta que la anden apapachando, ¿verdad? Ella es un ser humano increíble. Le ayuda a medio mundo y Raimundo. Los dos ellos, ¿verdad? Pero a mi hija nadie la detiene. A mi hijo sí la detiene su esposa, porque su esposa es como un poquito más. No, no tienes que estar dando, no. Pero se complementa con otras cosas, ¿verdad? Pero mi hija sí, su carácter es como más durita, como quien dice. Sí, me imagino que por el hecho de hecho le iba a hacer esa pregunta, que si alguna vez habló con ella de cómo ella se sintió en todo el proceso de crecimiento, porque obviamente, como usted dice, por la condición el niño tenía mucha más atención que ella, entonces le tocó esa parte de ser independiente desde que estaba chiquita y me imagino que por ahí eso la hizo muy fuerte. La hizo, ajá, así. Muy fuerte, que muy ella fuerte. que expresa. Ella, es que también, ¿sabes qué? Ella sufría. No, nunca sufrió por eso. Al contrario, es que ella protegía a su hermano y cuando estuvieron solitos, era una cosa increíble, era como que si ella era la mamá de él. Ella asumió ese papel de mamá de mi hijo, ¿ves? Siendo un añito nada más de diferencia. Y la menor, porque ella es menor que mi hijo. Y más bien al contrario, hasta la fecha, ¿ok? Ella es muy protectora de su hermano, ella siempre está, mi hijo, él no requiere es bien súper independiente y como te dijera yo, sentimos que de materialmente no necesitan nada porque ellos son unos triunfadores. Esa pareja, mira, súper organizados económicamente, tienen su casa, cada quien tiene su carro, trabaja él, ¿me entiendes? Tienen fechas para sus vacaciones con los niños, a los niños los tienen en todos los programas habidos y por haber después de la escuela, se involucran mucho con la escuela y la comunidad. Ellos viven para eso es su centro. Mi hija no, mi hija es también igual muy buena mamá, muy buen ser humano, ella también estudió para maestra ya, ¿ves? Pero mi hija es como de todos, ella es como donde esté la familia, ahí está, y donde está el que necesita, ella va para allá, igual que yo. Aquellos no, ellos son como más un círculo cerrado y protegen a su familia de todo, entonces se entregan muchísimo a sus hijos. Se quedó en una parte ahí que me dijo que cuando le hicieron las pruebas ajá. Sí, entonces desde ahí yo dejé de sufrir como sufría por lo que no conocía, porque yo solo me imaginaba que mi hijo sufría, porque no era como los otros muchachos, porque no podía oír, porque, ¿me entiendes? O sea, pues no podía oír las canciones,
no podía, aunque él bailaba normal, yo lo llevaba a las fiestas y él bailaba y él se movía con los sonidos fuertes, los escuchaba. Entonces él tampoco es que, tampoco es que él se acomplejó jamás. Fíjate que y eso se debe, yo creo, al trato que ustedes le dieron. Exactamente, eso te iba a decir, que él creció tan normal y tan siempre sonriendo, feliz. Nunca se estuvo, que porque no puedo hablar, yo no salgo ahí donde están todos. No, era el primero que estaba sentado en el círculo social. ¿Ves? Entonces, en esa ocasión que le hicieron todos esos exámenes, la maestra, una de las especialistas que me dio el resultado de él, de su autoestima, porque ese es el examen que le hicieron, me dijo, ¿sabes qué? No tienes por qué estar sufriendo. El examen de Yasser dice que él se ha aceptado tal como es y que él es una persona muy feliz. Entonces dije yo, bueno, si él es feliz, yo voy a ser más feliz todavía ya. Y dejé de sentir esa como compasión que sienten las mamás enfermizas, porque eso es contraproducente para el desarrollo emocional de un niño. El que le tengas ese tipo de compasión enfermiza, que crees que no va a poder, ay, que quién le va a dar de comer y que cómo se va a salvar de esto y que cómo se va a desarrollar y que cómo... Eso llegó hasta la adolescencia, pues, te digo, hasta que ya él era un adulto ya de 18 años casi, que se me quitó eso. Y cuando ya pasó eso, el trato fue diferente. Yo ya sentía más confianza en él. Él me lo decía, me decía, no te tienes que preocupar por mí. O cuando salía, yo estaba, Dios mío santo, bajando a todos los santos del cielo. Claro, se imagina que le van a hacer esto. Exacto, exacto. Y no, y que hay muchachos más maleantes, entonces eso también tienes que cuidarlo, ¿verdad? Yo puedo tener confianza de mi hijo, pero yo no puedo tener confianza de otros. Y eso era como el sobreprotegerlo y sobreprotegerlo y sobreprotegerlo de todo. Me dediqué a sobreprotegerlo, a reponer ese tiempo que no los había visto. Me dediqué de lleno a tratarlos como niños. Me costó un mundo despegarme, que ya no eran niños, que ya eran unos adultos. Yo los llevaba a acampar cuando llegaron allá. Yo los llevaba a paseos, yo los llevaba a los festivales, yo los llevaba aquí. Quería reponer todo lo que no hice, ¿me entiendes? Y poco a poco ellos mismos me fueron ayudando a que ellos eran ellos y que ya se habían independizado y que ya cada quien, él tenía su novia, mi hija su novio, y ya dije yo, bueno, ni modo, me dejaron así, con las manos para arriba, a bendecirlos nada más, que les fuera bien en su vida. Mi hija se casó primero, mi hijo se casó ya bien grande, como a los 30, a los 28 años, mi hija a los 23. Por eso fue que tuve a mi primer nieto 6 años solito a él, el mayor, que tiene 17 años hoy, el más consentido, porque en el sentido de que fueron 6 años solo para él, pero ya cuando vino el segundo ya dejó de ser consentido él, había que repartir ese consentimiento y ya llegó los de mi hijo, que son los menores, los 3. Y así, pues entonces, yo te digo que la historia mía, desde que inició todo esto, ¿verdad? De estudiar, de ser mamá antes de tiempo, de ser el pilar de tu familia, pues es una historia de muchos, es una historia de muchos. Y hay muchos momentitos en toda esta historia que no terminaría de contártelas jamás, apenas en un par de libros tal vez, pero son detallitos pues de sufrimiento, detallitos de pasadas horribles, ¿verdad? De situaciones que dices cómo las manejé, pero a veces contar eso, no quiero hacerme ver como que me estoy clamoreando todo el tiempo, porque la verdad de las cosas, ¿sabes qué? Que hay en cada momento difícil que pasas de la vida, siempre va a haber un hilito para engasar el otro que viene y el otro que viene, y que hoy en día, por ejemplo, pues
digas, ¿valió la pena? No sé, pero cada momento lo asumí con mucha responsabilidad, con mucha madurez, con mucha fuerza, sobre todo, con muchísima fuerza. Y los momentos fueron pasando y la historia es que yo estoy muy orgullosa. Si yo volviera a nacer, quiero volver a vivir lo mismo. Quiero volver a tener a mi hijo sordomudo. Quiero volver a tener a mi hija. Quiero volver a tener lo que sufrí. Quiero volver a tener los éxitos que sufrí, que ese es otro capítulo también de las cosas que yo también logré hacer profesionalmente. ¿Estudió educación especial? Mira, bueno, cuando ya yo tuve mi permiso de trabajo, yo soñaba, ya que me quedé y que ya me casé y que ya vi una ventana para venirme traerme a mis hijos, yo dije, yo quiero trabajar como maestra, eso es mi pasión. Muchos lo miraban y me escuchaban y me decían, aquí no importa la profesión que traigas, aquí venís a lavar baños, me decía mucha gente, aquí venís a lavar baños. Le digo, bueno, si por ahí tengo que empezar, voy a empezar, pero que deje de soñar que quiero ser maestra, nadie me lo va a quitar. Entonces, mira, cuando yo apliqué para hacerme residente, que no me ha venido permiso de trabajo ni nada en Estados Unidos, yo empecé a hacer mis resúmenes, mis cartas de vida, no sé cómo es que le llaman. Escribir de mi experiencia como maestra, que yo era profesional en Nicaragua, mi currículum, escribir cartas y a meterlas a los lugares educativos, ¿verdad? No tenía con qué trabajar porque las escuelas son del gobierno, ¿verdad? No tenía un permiso de trabajo todavía, pero ya tenía el proceso. Yo ya sabía cuánto más o menos me iba a durar ese proceso, pero yo ya quería ir adelantando. Mis calificaciones de aquí las revalidé allá, me dieron créditos completos como para una licencia provisional, que ellos le llaman, para que yo empezara a trabajar como maestra por 2 años, pero con la condición de que esos 2 años yo me fuera preparando, yo fuera estudiando una maestría. Y era bien imposible. Las maestrías allá son carísimas. O sea, yo estaba trabajando como maestra empírica, ¿me entiendes? Provisional. Yo no te ganaba un salario de maestra, aunque era maestra. Bueno, que cuando fui a la entrevista y cuando me vino mi permiso de trabajo, inmediatamente me fui a un distrito que se había cerca de mi casa con la carta. Le digo yo, vea, aquí está mi permiso de trabajo, y sin hablar inglés, y me decían aquellas que estaba diciendo porque no me entendían. La cosa es que le digo que yo era maestra, que quería trabajar como maestra, ya les presenté mis cartas de recomendación y todo, y ya me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a dar una posición de ayudante de maestra, de auxiliar de maestra. Pues yo me regresé a mi casa no convencida que eso era a lo que fui, pero mi marido me dice, mira, está perfecto, porque este primer año no vas a tener ese estrés de estar planeando, de estar haciendo tantas cosas. ¿Por qué en inglés? No tenés el inglés suficiente, me dice, y para que vayas entrando al sistema, para que entres al sistema de educación de Estados Unidos, así estás bien, dice, sin mucha presión. Pero yo decía, pero es que yo no quiero ser ayudante de maestra, yo quiero ser maestra. Sí, me dice, pero velo así, el próximo año ya peleas y ya te ganas tu plaza. Entonces, a mí me habían dicho que me presentara como al siguiente mes para unos entrenamientos. Y ya, pues yo dije, ok, pues ya estoy metida en el sistema. Y me llama la mera jefa, que si me quería ver. Y regreso otra vez a las oficinas del Ministerio de Educación y me dice, mira, veo que tuviste una entrevista. Me dice, y que te dieron de asistente de maestra. ¿Sabes qué? No, me dice, tú estás capacitada para llevar un salón. Vas a dar primer grado. Mira, yo me regresé haciendo la gran fiesta del mundo porque yo ya era una maestra. Yo nunca empecé mi primer año en Estados Unidos, nunca lo empecé como ayudante de maestra. Lo empecé con una plaza de maestra. Pero a mí me daban esa responsabilidad que en 2 años, por lo menos que yo empezara la universidad en esos 2 años. Si yo empezaba la universidad esos 2 años, me daban chance a que terminara la maestría, que eran 5 años, 4 años, pero
ya mi certificación provisional me la quitaban y ya miraban que yo estaba estudiando y me daban chance de que yo me graduara, trabajando como maestra. Y yo decía, ay Dios mío santo, pero ¿de dónde? Con este salario yo no voy a ajustar para pagar mis clases y para ayudarle a mis hijos y todo, ¿verdad? La cosa es que en mi primera evaluación que me dieron el primer año, yo me había entregado en cuerpo y alma. Imagínate, yo tenía 7 años de no dar clases y empecé en un distrito de puros niños inmigrantes. Yo me sentía que estaba en las escuelas de aquí. Entonces me entregué con una pasión desbordada de maestra yo en Estados Unidos. Yo no me la creía porque era tan difícil para mucha gente llegar ahí. Mira, fue tan grande mi entrega, mi pasión, que hubieron unos ojos y un corazón que vieron eso. Y me promovieron para una beca para estudiar mi maestría. ¿Y la maestría fue en educación especial? En educación, no, en educación general. Ajá. En educación general de maestra de primaria. Mi certificación era de kinder a 12 grados, ¿verdad? Y entonces, a noveno grado. Entonces, me dieron esa beca. Me gradué en el 2004. Feliz de la vida, yo tengo mi primera maestría en Estados Unidos, nunca interrumpí mi trabajo, a mí me daban el chance de que trabajara y estudiara, porque a muchos que les mandaban a estudiar no les daban chance de que trabajaran, que regresaran cuando terminaran su maestría. Y yo nunca dejé de trabajar, me gradué y ya cuando pues trabajé, seguí trabajando como maestra y había un programa, cuando yo daba clases de primer grado, ¿verdad? Y había muchos niños con necesidades especiales, autistas y esto y el otro. Y yo quería atenderlos, pero tenía los otros 20 y pico allá abandonados. Entonces digo yo, no, quisiera estudiar algo que me prepare para estudiar a este tipo de niños. Para apoyar. Ese sueño solo estaba en mi cabeza, ¿ok? Porque yo no me iban a dar otra maestría, otra beca. Y yo además de eso no podía pegar una especialidad porque la especialidad era más cara. ¿Verdad? Y no estaba capacitada para decir, pásenme a trabajar educación especial. No tenía ese título. Y seguí trabajando. Y yo decía, bueno, de una u otra manera me dedicaba en cuerpo y alma a esos niños, ¿ok? Sí, porque siempre habían en los salones inclusión. Entonces, y en una ocasión se dio de que iban a haber abiertas unas oportunidades para educación especial. Y mandaron a todo mundo a que se anotara y que presentaran sus cartas, que por qué les gustaría estudiar eso. Y yo empecé de lleno, dije yo, voy a llenar. Y eran un montón de maestras las que aplicaron. Y en todas las que aplicaron, pues yo salí. No solo yo, o sea, salimos varias, ¿verdad? Salimos varias. Y pues, pero era lo que yo soñaba, estudiar. Y digo yo, ahora sí me voy a dedicar. Entonces, cuando yo me graduó en el 2011 con la especialidad de atender niños con problemas de aprendizaje en la lectura, sobre todo como la dislexia. Esa fue mi especialidad. Entonces, ya me pasaron a trabajar al departamento. Trabajaba yo con un departamento de educación especial, pero a la vez con las escuelas regulares. Entonces yo era como ese puente, trabajaba con un equipo de maestros en el puente. Nosotros dábamos intervención a esos niños y algunos los rescatamos y se iban a su salón normal en estas 20 semanas que dábamos. Pero habían otros que ahí es donde se diagnosticaba si se iban al salón de educación especial. Algo parecido a lo que hacen aquí en la escuela especial. Sí. Que hay una persona encargada de hacer las evaluaciones en las escuelas regulares y ve si el niño está para una escuela regular o si no para el... Exacto. Bueno, entonces, en eso trabajé mis últimos 12 años en Estados Unidos y fue muy lindo, la verdad, una experiencia increíble porque se logró, como te dijera yo, rescatar muchos niños con estrategias especiales y enseñarle a muchos otros maestros de los salones también cómo trabajar con esos niños
que tienen inclusión en sus salones regulares y tienen niños con ese problema, ese determinado problema de aprendizaje en la lectura. No, y me imagino que para usted fue más significativo teniendo a un hijo con una condición. Bueno, y todo el tiempo era eso, de poner ejemplo a Yasser, ¿verdad? En muchas oportunidades que se presentaban, era como ponerlo como un modelo, como un role model que le decíamos nosotros para que otras familias también se integraran y que también aprendieran que ellos también pueden ayudar muchísimo en la casa. Así es. Siempre eso, porque yo considero que parte del éxito de mis dos hijos, porque ellos son muy de familia los dos, parte de eso es eso, el amor y la atención que le das desde la casa y el involucramiento que tienes como mamá, como padre de familia, en la escuela de tus hijos, el seguimiento que le vas a dar y que conozcas a ser buenos observadores de tus hijos. Eso, entonces yo siempre hablo de eso, de la importancia que hay, ¿verdad? De nosotros como padres de familia, de involucrarnos en la vida de estos niños para hacer los niños felices. ¿Qué mensaje le daría usted a otras mamás que tengan algún hijo, hija con XY condición o que estén pasando apenas por el diagnóstico para que no vean eso como una limitante en su hijo? Fíjate que hay diferentes niveles de aceptación, hay diferentes niveles de emocionales, ¿verdad? Hay quienes lo van a saber llevar, hay quienes se van a frustrar, hay quienes se van a bloquear, pero yo creo que lo más interesante es que seas muy buen observador de tus hijos, que busques ayuda, Hoy en día nadie puede decir que de dónde agarro ayuda. Hoy es cuando en el internet está a la orden del día la ayuda para este tipo de casos. Antes no teníamos eso, teníamos esa limitante y teníamos que salir adelante con la creatividad y con lo que podíamos observar, ¿verdad? Pero hoy en día hay tanta ayuda para ese tipo de casos y cuando reciben un diagnóstico así, fíjate que así de rapidito te voy a contar el caso de un familiar mío que tiene un niño y ellos querían que yo lo observara y me dieron ese permiso, pues, y comencé a observar al niño ratitos y, yo observé muchas características de un niño con autismo, pero yo quería que hubieran más recursos para que miraran a ese niño y no se quedaran solo con lo que yo pensaba. Y le recomendé mucha gente de aquí de Estelí que conozco, ¿verdad?, que le podían ayudar a esta persona. Y fíjate que le dieron el diagnóstico de su niño autista. Y ellos, yo creo que ya más o menos conocían las características del niño, pero era como el no aceptar que tenés este niño así y lo ven como que se acabó el mundo. Y no. Yo viví eso con esta familia y con las familias que yo miraba allá cuando yo trabajaba, pero con esta familia que la vi de cerca, porque también es mi familia, con aquella cosa que ellos sentían que el mundo se les vino abajo y que qué van a hacer y este niño entonces no va a aprender nadie. Y les comencé a hablar de las tantas oportunidades que ese niño tiene de ser exitoso. Todos los niños pueden ser exitosos. Si un niño sordomudo es exitoso, si un niño que no ve es exitoso, eso va a depender de nosotros, que nosotros también seamos valientes, que aceptemos, que nos involucremos y que miremos que eso no es nada alejado de la vida real del ser humano. Sí. No, es una condición más de todas las que tenemos. Todos tenemos nuestras propias características, todo, y lo que llamamos normalidad, entre comillas, porque yo no me gusta esa palabra. Sí. No me gusta, siendo psicóloga no me gusta esa palabra de que vos sos normal y vos no. Sí. Condición diferente. Sí, todos somos diferentes y dentro de, porque la normalidad supuestamente nosotros le llamamos que
lo que está fuera de la norma, pero al final todos somos distintos, pues todos tenemos nuestras propias características y como usted dice, yo creo que no tenemos que ver un diagnóstico como una catástrofe, sino como la oportunidad de intervenir de manera adecuada en ese niño o niña. Y entre más temprano es el diagnóstico, mucho mejor porque se interviene más sí, temprano. No, y aprovechar todos los recursos, mira, exacto, aprovechar todos los recursos que hay, porque hoy en día hay muchísima información, cómo involucrarse en la vida de estos niños, cómo ayudarles, cómo descubrirlos, cómo diagnosticarlos, como papá tú ser el primer diagnosticador de ese niño, o sea, la primera persona que observe a su hijo sus condiciones diferentes y apoyar al niño a que sea un niño seguro y feliz. Así es. Y eso lo vamos a lograr pues con la misma energía que nosotros tenemos, porque si esa energía es de rechazo, si esa energía es de duelo, de sufrimiento, de tener esa compasión enfermiza, ¿verdad? Eso yo creo que va a ser a los niños inseguros, y si un niño es inseguro llega a ser adulto inseguro. Así es. Entonces, yo la recomendación simple y sencilla es basada en mi experiencia, por supuesto, ¿verdad? Que es una experiencia tal vez que estuvo matizada de muchas cosas, de haberlos dejado con esa condición. Así es. Pero de esa o de cualquier otra manera, yo pienso que la seguridad que le inyectemos a esos niños, que no los hagamos ser como que son de otro planeta, eso va a estar en dependencia de nosotros como padres. Entonces somos nosotros los que necesitamos informarnos muchísimo. Y adecuarnos nosotros a ellos, no ellos a nosotros. Ah, claro, definitivamente. Y entender que, ¿sabes qué? Que no hay una línea trazada verdadera de aprendizaje. Hay miles de caminos cómo llegar al aprendizaje. Y eso lo vamos a ir adecuando de acuerdo a la condición. Así es. Simple y sencillamente, no es que este niño tiene que aprender de esta manera porque así es como tienen que aprender todos, no. Los niños aprenden si les enseñamos las estrategias correctas a las que ellos están preparados para aprender. Así es. Así es, no todo tiene que ser blanco y negro. No. Aquí tiene que haber diversificación de todo. Exactamente. Porque todos somos diferentes. Bueno, yo creo que ya llegamos al final. Yo le agradezco muchísimo que haya compartido con nosotros esta historia tan bonita. Yo también hago el llamado a los padres de familia, a los que tenemos sobrinos, a los que tenemos amigos, amigas, a estar atentos también a esas señales, a observar y también a no etiquetar ni tampoco sufrir por un diagnóstico. En mi caso, yo tengo un sobrino con autismo y para nosotros nunca ha sido eso una limitante, nunca ha sido como una catástrofe, sino hemos aprendido a comunicarnos con él, hemos aprendido a muchas cosas de él. A conocer su espacio. Hemos aprendido muchísimo de él, incluso todos los días aprendemos algo nuevo con él, entonces es poder darnos a nosotros la oportunidad de conocer y darles también a ellos la oportunidad de desarrollarse y darse a conocer pues como realmente son. Entonces, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, espero que a todos les haya gustado esta historia tanto como a mí desde que me la contaron antes. Por eso yo dije, tiene que estar en este episodio y les agradecemos muchos los que llegaron hasta el final porque hablamos bastante. Hablamos bastante y muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio con otra historia ahí que vamos a ir buscando. Muchas gracias también a ustedes por su tiempo, por su interés. Y ojalá que pues mi historia solo sirva para aprender que todos debemos de ser felices y buscarlo de esa manera positivamente. Así es. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.